ahora toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Hola, muy buenas noches, saludos desde Radio Abarán, desde Polideportivo, en este día 20 de enero, festividad de San Sebastián. Saludos a todos los que nos siguen desde Ricote, que hoy están celebrando su día grande, lunes, y por tanto resumen de la jornada, una jornada deportiva con muchos eventos y donde sobre todo nuestros dos máximos representantes, tanto en fútbol como en balonmano, han obtenido resultados positivos que sin duda crean bastante ilusión de cara al futuro. En otros casos no ha sido así y habrá que seguir trabajando, habrá que reaccionar y por tanto a partir de ahora buscar buenos resultados en la siguiente jornada. Comenzamos. Bien, pues comenzamos nuestro repaso con el mundo del fútbol y en la territorial preferente. En la mañana de ayer domingo se celebraba en el municipal en el Polideportivo Municipal, la costumbre, la jornada 18, primera de la segunda vuelta, que enfrentaba a dos equipos que marchaban muy unidos en la tabla clasificatoria y donde, como comentábamos el pasado viernes, además del resultado, además de los puntos en juego, se podía jugar un punto que puede ser un añadido a final de temporada, el golaveraje particular. Afortunadamente, todo cayó a favor del equipo de casa, dirigido por Johnny Bastida, y finalmente el Abarán acabó imponiéndose. Abarán 2, Algezare 0, con goles de los dos hombres punta del equipo. Álvaro Ato adelantaba al Abarán en el minuto 11 de la primera parte, en el primer ataque con peligro del cuadro de casa, y mediada la segunda parte, minuto 76, Nico establecía el 2-0, que daba la tranquilidad en cuanto a la victoria en el partido, y como les decía, pues daba ese plus del golaveraje, ya que en la ida el Abarán había perdido por la mínima 1-0. Un Abarán que en la mañana de ayer jugó con Javi Avellán en la puerta, Walter Herrera, Tomás, Iván Contreras, Alex Seco, Álvaro Abato, Sergio Marieta, Cosme, Moja, Fran Catuña y Juan Carlos Ramos. Los cambios: en el minuto 57 Omane sustituyó a Ramos. En el 64 Álvaro Ato dejaba su posición a Nico. En el 79 se producía un debut que no conocíamos. El servicio de prensa a veces pues no está todo lo puntual que quisiéramos. Mohamed Bastur, un joven jugador de 20 años, debutaba en el equipo de Abarán, un chaval con una impresionante planta física, sustituyendo a Cosme, y finalmente en ese mismo minuto 79 reaparecía Jesús Ato después de superar su lesión, sustituyendo a Alex Seco. En cuanto a las tarjetas amarillas, hubo dos para el equipo de Abarán, a Walter Herrera y a Tomás, probablemente dos de los jugadores más destacados, porque hay que decir que la defensa del Abarán ayer, junto a Fran Catuña, que actuó como central, e Iván Contreras en el lateral izquierdo, se mostró con muchísima sobriedad. De hecho, Javi Avellán tuvo muy poco trabajo a pesar de los minutos o de las fases de dominio del equipo del Algezare, y lo importante era que parece que el equipo ha encontrado de nuevo una línea. Ya la mostró la semana anterior en el empate ante el todopoderoso Mazarrón, y en este caso con una victoria importante ante un rival directo que le supone un avance importante en la tabla clasificatoria. El próximo fin de semana hay que viajar a domicilio, partido complicado en Las Pozas ante el Yeclano B, que dio la campanada este fin de semana, pero bueno, vamos a pensar en lo que se ha conseguido, vamos a pensar en que el equipo parece que de nuevo, insisto, coge esa línea positiva que tuvo en otra racha anterior. Vamos a esperar también que se recuperen algunos jugadores que están en el dique seco y que en esta segunda vuelta, pues sobre todo, el equipo mantenga la regularidad. Importante seguir sumando de 3 en 3. Ayer, domingo, en el Polideportivo, victoria de los de casa, Abarán 2, Algezare 0. En cuanto a la jornada en preferente, esta jornada 18, primera de la segunda vuelta, los marcadores fueron Ciudad de Murcia 1, Lorquí 4, Los Garres 3, Lumbreras 0, Lorca B 1, El Real 1, Ciudad de Calasparra 1, Olímpico de Totana 1, Pinatarense 1, Churra 1, muchos empates. Atención a este marcador: Atlético Santa Cruz 2, Yeclano B 4, el líder se vio sorprendido por el filial Yeclano, que suele ser habitual en cuanto al conjunto azulgrana. Archena 0, Mazarrón 2, El Algar 2,
Molinense B 2 y el ya comentado Abarán 2, Algeciras Unión Deportiva 0. En la tabla clasificatoria vuelve a ser líder el Mazarrón, eso sí, empatado a puntos con Santa Cruz, ambos suman 41 puntos, 33 tienen Olímpico de Totana y el Real, 32 suma el Yeclano B, cierra la zona de promoción Los Garres con 29, séptimo es el Abarán con 27, también 27 tiene el Algeciras, 25 para el Lorquí, que menuda reacción del equipo del Juan de la Cierva, Ciudad de Calasparra y Ciudad de Murcia cuentan con 24 en el centro de la tabla. Duodécimo es el Lorca B con 20. 19 suma el Churra. El Algar tiene 18, los mismos que Lumbrera y Pinatarense. Este ya en posición de descenso. Los dos últimos clasificados, Archena con 16, colista Molinense B con solo 10 puntos en su casillero. En primera autonómica, seguimos hablando de fútbol, pintaron bastos para el equipo de La Hoya en su desplazamiento a la cancha del nuevo líder, en el Cristian Portugués. Según la página web de la Federación Murciana, el resultado fue de Club Deportivo Beniel 6, Club Deportivo Hoya del Campo 0. Si bien es cierto que en las redes del equipo verde el resultado fue de 6-2. Marcó 2 goles el equipo de La Hoya, que tampoco sirven para nada, pero esperemos que se pueda corregir este entuerto por si en un momento dado el tema de los goles pues tuviera cierta importancia. Lo cierto es que fue un partido extraño, porque en la primera parte hubo un solitario gol en el minuto 17 para el equipo del Beniel y ya fue comenzada la segunda parte, cuando transcurría el minuto 5, cuando llegó el 2-0 y a partir de ahí pues el equipo quizás se vino un poquito abajo y sobre todo es que en los últimos 10 minutos se encajaron 3 goles que, bueno, en cuanto al resultado no tienen demasiada trascendencia, pero que lógicamente nunca es plato de buen sabor el encajar 6 tantos, sea cual sea el rival de turno. El Club Deportivo Hoya del Campo, que sigue arrastrando muchas lesiones y tiene una plantilla bastante corta, de hecho solamente pudo contar con 15 jugadores en la convocatoria, jugó con David Fernández en portería, Dani Parra, Andrés, Joaquín Pastor, Marcos, Joaquín Parra, Álvaro, Jorge Camacho, Abascal, David Cano y el último fichaje, Alejandro Cano. En el banquillo estaban el portero Adrián Ramos, Jorge Gatico, Juanjillo y Santiago Albert. De hecho, cambio solamente hubo 2. Juanjillo sustituyó a Andrés Gomarí en el minuto 45 en el descanso y Jorge Gatico sustituyó a Camacho en el minuto 60. Afortunadamente, en la parcela de las tarjetas amarillas no hubo ninguna para el equipo verde, por lo que no habrá ningún tipo de suspensión de cara a la próxima jornada. Evidentemente, este es de los partidos que se suele decir que no es de tu liga, porque el Beniel está arriba, de hecho ahora es el líder después del pinchazo del Bulla Deportivo, pero sumar vale en todos los partidos por igual. Bien es cierto que los partidos ante rivales directos hace que se abra brecha en la tabla clasificatoria y que también el golaveraje pueda ser pues una cuestión trascendente al final de temporada. El equipo a nivel clasificatorio, como veremos, tampoco es que haya sufrido ningún bajón importante pese a las 2 últimas derrotas. Los de abajo afortunadamente no están puntuando demasiado, pero hay que volver cuanto antes a puntuar, a arañar resultados positivos, sea como sea, y sobre todo en el Chinarral, que en esta segunda vuelta habrá que intentar de hacer de él un auténtico fortín para conseguir cuanto antes ese primer objetivo de la permanencia. Al final, en el Cristian Portugués no pudo ser, goleada al canto, venía el 6, diremos Club Deportivo Hoya del Campo 2. Resultados de esta 16ª jornada, también primera de la segunda vuelta: Atlético Cabeza de Torres 1, La Copa 1, Beniaján 2, Cejín Deportivo 1, Cotillas 2, Cieza B 1, Esparragal 1, Bullas Deportivo 0, cayó el líder, Jumilla 6, Huracán 1, otra goleada, Alto Real 2, Ceneta La Villa 1, en un partido muy interesante, Ciudad de Mula 2, Independiente de Ceuta 2 y el ya comentado Club Deportivo Beniel 6, Hoya del Campo 0, Hoya del Campo 2, ya nos enteraremos. En la tabla clasificatoria, nuevo líder, el Club Deportivo Beniel, 40 puntos. Segundo, Bullas Deportivo con 39. 35 suma Jumilla, que parece el equipo más amenazante. Y cuarto es Ceneta La Villa con 33. Salto importante hasta el quinto y sexto clasificado, que son Cotillas y Alto Real, que suman 27. 26 tiene Esparragal. El Beniaján es octavo con 25. 22 suma el Cieza B en medio de la tabla con 22. Cejín Deportivo tiene 18. 11º Club Deportivo
Polideportivo Ya del Campo con 17, 16 suma Atlético Cabeza de Torres, La Copa 14, 14º Independiente de Ceutí con 12, 15º Huracán del Siscar con 7, 16º y último Ciudad de Mulá con solo 5 puntos en su casillero. Tampoco fue una jornada demasiado positiva en cuanto a la pase, sobre todo, digamos que en ninguno de los tres clubes. En cuanto al Club Deportivo Ya del Campo, positivo, la victoria del Primera Cadete, que vuelve después del resultado de la semana anterior, ganando a domicilio en un partido muy peleado. Bullas Deportivo 3, Olla del Campo 4, mientras que el Segunda Cadete se vio sorprendido en su visita a Jumilla, Jumilla 7, Olla del Campo 0. También derrota del equipo infantil a domicilio ante uno de los gallitos del grupo, pero teniendo en cuenta la buena temporada que estaba haciendo el infantil de la Olla, quizá esperábamos un poquito más. Olla del Campo 1, San José Los Ángeles A 4. Victoria a domicilio también en Jumilla, esta vez en categoría Alevín, Ciudad de Jumilla B2, Olla del Campo 4, mientras que en tercera Alevín, pues los equipos de Molina este fin de semana se han impuesto, Olla del Campo 3, San José Los Ángeles A 6. En tercera Benjamín, victoria a domicilio en el derbi comarcal, Bosco A 0, Olla del Campo 4, victoria muy importante después de lo que estaba haciendo el rival. Derrota en prebenjamines, Olla del Campo 0, Cejín 4. También en la categoría cadete infantil femenina, derrota sonora en casa, Olla del Campo 1, Yecla Club de Fútbol 11, mientras que las más pequeñas, el infantil Alevín, lograba el triunfo también a domicilio y de forma contundente en Molina, Molinense 0, Olla del Campo 4. En cuanto a los otros dos clubes, tenemos al Abarán Club de Fútbol, que tuvo resultados de todo tipo. Derrota en juveniles, un tanto sorprendente. Abarán 0, Yecla Club de Fútbol 5. Bien es cierto que era el líder, pero esperábamos que el equipo, después de la victoria de la semana anterior, pues lograr algo positivo. Por cierto, que si no hay ningún cambio de última hora, el próximo viernes tendremos como protagonistas a varios componentes del equipo juvenil dirigido por Ignacio Carrasco, por Iker. En cuanto a la categoría cadete, la única victoria del fin de semana, además a domicilio, Atlético Torreño A1, Abarán 2, victoria bastante importante. Unos equipos que se están mostrando muy irregulares en cuanto a resultados a lo largo de la temporada. En categoría infantil, en el derbi comarcal, en el partido jugado en el Polideportivo, a pesar de lo mal que se puso, hubo reparto de puntos, Abarán 3, Blanca 3, mientras que el equipo más pequeño, en primera Alevín, perdía por la mínima en una jugada bastante desgraciada, Abarán 0, Calasparra 1. Por su parte, el Abarán Promesa pues obtuvo este fin de semana quizá el menor bagaje en cuanto a puntos, pero tampoco es eso lo más importante. En tercera Alevín, derrota en casa, Abarán Promesa 2, Alto Real A 4, y jugando a domicilio también en Alto Real, en el campo en el Tequio, reparto de puntos, Alto Real A 4, Abarán Promesas 4. No ha sido una gran jornada, habrá que intentar mejorar en la próxima. En balonmano tenemos bastantes resultados. No ha sido tampoco una semana muy propicia en cuanto a marcadores, pero hay uno digno de reseñar: el encuentro de Primera División que se jugaba en la tarde del sábado, un encuentro con grandes alternativas en el marcador y que finalmente acabó en empate, reparto de puntos, partido con muchos goles, Agringenia Baranera 33, Fundación Agustinos B 33. Fue un partido, como digo, de grandes alternativas en el marcador. Por ejemplo, el equipo alicantino ganaba 5-7 en el minuto 10, mientras que en el 20 era el equipo de casa, el equipo de José Antonio Moreno, quien se imponía por la mínima, 13-12, llegando a tener una ventaja superior en el marcador y llegando con un 18-16 al descanso. En la segunda parte ocurrió prácticamente lo mismo. El primer cuarto de la segunda parte fue para el equipo alicantino, que volvió a ponerse por delante en el marcador. Así, en el minuto 45 el electrónico señalaba 23-25 para el cuadro azulgrana. El partido se fue igualando, siempre con ventajas mínimas entre 2-3 goles para el cuadro dirigido por César Ruiz Fernández. Parecía que se iba a escapar la victoria o puntuar por escaso margen, pero el equipo abaranero, apoyado y arropado por su público, peleó hasta el último instante y prácticamente a 5 o 6 segundos del final del partido, un gol de Amando, que fue el máximo anotador del partido, pues dio un empate
que aunque a veces parezca poco bagaje, aunque a veces parezca que es poco sumar de uno, pues quién sabe si al final pueden ser puntos definitivos para obtener el objetivo de la permanencia. Pese a las bajas, el equipo volvió a ser ese equipo peleón, ese equipo intenso, ese equipo que, pues, por poner un ejemplo, el jugador más veterano, Miju Pérez, que salía de lesión, volvió a tener problemas en los isquios, volvió a tener, o sea, tuvo un nuevo problema en una mala caída en que se hizo daño en la muñeca derecha, que de hecho le permitió solo jugar en defensa, incluso para pasar el balón a los compañeros lo tenía que hacer con la izquierda, la tenía prácticamente inservible, pero creo que es el ejemplo que deja bien claro lo que fue este equipo de nuevo el pasado sábado. Si en partidos anteriores ya hemos dicho que se había dejado llevar por marcadores en contra, quizá contra equipos, no sé si decir mejores o equipos de otras características, que sería quizá más apropiado. El equipo de la semana anterior, el cuadro de Bolaños, era un equipo de mucho peso, un equipo fornido, un equipo veterano. Quizá no lo supo llevar de esa forma el cuadro de Abarán. En cambio, esta semana se encontró con un Agustino que defendió muy abierto. Comenzó haciéndolo en 4-2, defendió 5-1, defendió 3-3, defendió 3-2-1. Es decir, defensas bastante abiertas que el equipo de Abarán, sobre todo por mediación de Amando, también de Jesús Gatico, de Rubén, los jugadores de primera línea, incluso en los minutos que jugaron los dos zurdos, tanto Fabio como Abel, como Eric Gavilán, supieron aprovechar esa situación para batir la meta rival. Y probablemente tengamos que decir que si no ganó el partido es porque el portero del equipo de Agustino, el portero que salió mediada la primera parte, tuvo un segundo tiempo muy acertado, con 5 o 6 paradas de mucho mérito, que, insisto, probablemente impidieron que los locales ganaran el partido. Pero yo creo que recuperando efectivo y recuperando ese tono, esa fuerza, esa garra, y arropados por un público que, como decía el entrenador después en redes, es el mejor, pues creo que se va a lograr el objetivo. Vamos a esperar esta semana, que puede haber alguna que otra novedad, pero lo cierto es que creo que fue un partido para cambiar la dinámica en que había caído el equipo en los choques anteriores. Hubo muy pocas exclusiones, solo dos para el equipo de Abarán y una solo para el equipo de Agustino. Fue un partido muy limpio, no tuvieron problema en ese aspecto Manolo Dato y Joana Ferén, los árbitros del Colegio Murciano. Y bueno, pues destacar los que fueron los protagonistas. Amando García consiguió 10 goles, menuda anotación la suya, además con un porcentaje altísimo. Alejandro Mármol jugó en la portería, fue el titular. Rubén Alcaraz anotó 1. Miju Pérez no jugó en ataque prácticamente en todo el partido. Guillermo Sánchez, que era una de las novedades en el extremo izquierdo en los minutos que jugó, anotó 2 goles. No anotaron Rafa Pérez, Javi Pontanilla fue el otro portero, John Arias casi siempre en defensa, Jesús Saurín 2 tantos, Fabio Amorós 8, no hubo prácticamente lanzamientos de 7 metros, creo recordar que 2, uno acertado y el otro parado por el portero. Eric Gavilán hizo 3, Abel Gavilán 6 y Alejandro Sánchez 1. Insisto, importante recuperar ese carácter, ese carisma del equipo, que yo creo que ensalza o que lleva en volanda a la propia afición y la afición al equipo, y sobre todo seguir trabajando porque va a haber partidos muy difíciles. El fin de semana próximo, por ejemplo, en Águilas, que está en su mejor momento de la temporada, pero después vamos a tener partidos, sobre todo en casa, con la visita de Mallorca y de UCAM Murcia, que pueden ser trascendentales. Hay que estar muy centrado en esos partidos, rivales directos en la lucha por la permanencia, y a partir de ahí, pues intentar conseguir el mayor número posible de puntos. Al final, el sábado, con un partido de gran emoción, Agringenia Baranera 33, Fundación Agustinos B 33. Bueno, comenzó la segunda vuelta y la verdad es que hubo algún resultado bastante sorprendente. Levante 23, Elda 25, parecía uno de los partidos más igualados. Alarcos 24, UCAM Murcia 24, también importante este punto del equipo universitario en su visita a Ciudad Real. Pozuelo 25, Torrevieja 21. Algemesí 29, Mallorca 33. Este era un partido de dos rivales directos y, como vengo diciendo de la Dana, me parece que Maristas Algemesí puede pagar caro la situación en que se ha encontrado. Atención a este marcador, que fue sin duda la gran sorpresa de lo que va de temporada.
San Juan 27, Águilas 34. Victoria incontestable del equipo de Amat en su visita al pabellón de San Juan a un equipo que de momento lo había ganado absolutamente todo. Mislata 25, Bolaños 31, no ceden tampoco los de Ciudad Real, y Petrer 29, Elche 26. Lo intentaron el joven equipo ilicitano, pero finalmente volvió a caer derrotado. En cuanto a la tabla clasificatoria, líder es San Juan con 30 puntos, se le acerca mucho Bolaños con 29, parece que estos dos equipos se van a jugar el campeonato, puesto que ya sacan una diferencia bastante interesante al tercer clasificado Elda, que suma 22. 20 tiene Ciudad Real, al arco Ciudad Real, que no se muestra muy sólido. Petrer es quinto con 19, Levante sexto también con 19, Águila séptimo con 18, octavo Mislata con 16. Noveno, Pozuelo con 16. Décimo, Agustinos con 15. Y a partir de aquí, los equipos que tienen que seguir luchando por la permanencia. Undécimo, Mallorca, 12. Dodécimo, UCAN, 10. Décimo tercero, Algringenia Baranera, 9. Décimo cuarto, Torrevieja, 7. Décimo quinto, Algemesí, 5, ya sabemos que este con 3 partidos menos. Y décimo sexto y último, Elche con solo 3 puntos. Elche parece que está tardando mucho en reaccionar y va a ser muy difícil que salga de esa situación porque, aunque hay solo 4 puntos respecto a Torrevieja, le está costando mucho puntuar. Y en cuanto al Gemesí, pues va a depender mucho de cuándo recupere esos partidos. Creo que la Federación Española debería de dar fechas ya para la celebración de los mismos, para que cada equipo sepa en qué situación clasificatoria está y sepa cuáles son sus rivales directos. En fin, esta es la situación a día de hoy. El próximo fin de semana, domingo a las 12 del mediodía, y con el arbitraje de dos viejos conocidos, los gemelos Carlos y Alberto Vera Ávila, los sevillanos, en el pabellón Agustín Muñoz hay un interesante derbi murciano entre Balonmano Aguilar y Algringenia Baranera, el equipo aguileño con sus 5 o 6 jugadores extranjeros mostrando un gran nivel, lo que no demostró a principio de la competición. Difícil, sí. Imposible, no. Vamos a esperar acontecimientos. En cuanto a las categorías femeninas, pues las categorías territoriales en general, pues no ha sido una buena jornada. Solamente una victoria, el resto de partidos se saldaron con derrota. Previsible en segunda división masculina por la falta de efectivo en el equipo de Jesús Saurín. En la tarde del sábado, Bullense 30, Asociación Abaranera 19, y en un partido mucho más igualado, también derrota en juveniles, Bullense 33, Abaranera 26. Para la matinal del domingo quedaban 2 partidos también en el Juan Valera. Perdió el equipo senior con un arbitraje que no gustó nada al equipo de Abarán. Bullense 35, Abaranera 33, muy igualado, pero finalmente cayó para el equipo de Bullas. Y victoria en el partido juvenil con una auténtica hemorragia de goles. Bullense 36, Abaranera 42, a pesar de la juventud del equipo y de la participación de las jugadoras cadetes que este fin de semana descansaban en su categoría. Por último, en categoría Levín mixto, en un partido que no tuvo demasiada historia, esto va a ser habitual, pero lo importante es que sigan jugando, sigan aprendiendo, en el José Antonio Armero, Lomas Roldán 23, Abaranera 3. Hoy toca hablar de baloncesto y en contra de lo que ha sido habitual en las últimas semanas, pues desgraciadamente este fin de semana no podemos hablar de ningún triunfo. Había 4 equipos en liza y todos acabaron perdiendo. Bien es cierto que con distinto guarismo y con distintas sensaciones. En categoría junior femenino, Marista en Murcia 93, Abarán Escuela Baloncesto 23, una derrota muy contundente de un equipo que hizo un buen primer cuarto en el que se mantuvo en el partido, pero en el que su anotación en los 3 cuartos siguientes pues era simplemente sinónimo de derrota importante, porque creo recordar que no pasó de los 5 puntos en ninguno de esos 3 parciales que les comento. En fin, hay que ir adaptándose. Está claro también que era ante uno de los primeros clasificados y a ver qué pasa en próximas jornadas. En la categoría cadete masculino comenzaba la segunda fase, después de la brillantez con que el equipo se había clasificado, había ascendido en la fase anterior. Lo comentábamos el pasado viernes, que en el club se quería aplazar el partido por la epidemia de gripe que asolaba a los discípulos de Pedro Iniesta. No fue posible, hubo que jugar con lo que había y finalmente en un partido bastante igualado los puntos se marcharon hasta la ciudad portuaria. Abarán Escuela Baloncesto 58, Estudiantes Cartagena 67. Mientras en categoría infantil masculina, quizá en el partido más igualado, también derrota en el derbi comarcal, Abarán Escuela Baloncesto 40, Sillasa 48,
18, y en el partido celebrado, en la concentración celebrada de minibásquet en la capital murciana, en Santa María de Gracia, Unión Archena 41, Abarán Escuela Baloncesto 23. Nos queda siempre un último minuto en el programa para hablar de otro deporte que, saben, venimos siguiendo toda la temporada, como es el fútbol sala y la trayectoria del Blanca en Segunda División B, en su grupo quinto. El sábado recibía a uno de los gallitos de la categoría, al equipo jienense de Mengíbar, y en un partido tremendamente igualado volvió a repetirse la historia de aquella primera jornada del campeonato ante el filial de Córdoba. Blanca Fútbol Sala 1, Mengíbar 2, y es que el equipo jienense, el equipo andaluz, marcó el tanto de la victoria en la última jugada del partido, haciéndolo con portero jugador. Probablemente los de Manu Villa se habían hecho acreedores al menos al empate, pero finalmente ese gol les dejó sin puntuar, recordemos, ante el equipo que estaba situado en cuarta plaza en la tabla clasificatoria. El próximo fin de semana toca viajar de nuevo, irán hasta la Salobreja de Jaén para jugar frente al filial de Jaén Paraíso Interior, otra difícil papeleta, pero lo cierto es que el equipo está rindiendo muy bien, mucho mejor que en los inicios del campeonato, bastante más adaptado a esta categoría, y hay que mantener las espadas en todo lo alto por si se le pudiera dar un resultado positivo. La próxima semana, ya les digo, vamos a tener otra jornada muy interesante, con partidos que cada vez van a ser más trascendentes conforme se van acercando las jornadas finales, según qué categorías, unas que están pendientes de playoff, otras que es liga regular, pero son enfrentamientos directos, segunda vuelta y todo aquello que hablamos de los resultados entre equipos rivales directos. En fin, que el interés por el deporte sigue muy, pero que muy vivo, y nosotros vamos a seguir intentando contárselo como hemos venido haciendo en los últimos 33 años. Ya saben, el próximo viernes, nueva edición de Polideportivo, con invitados, les esperamos, disfruten de la semana y hasta el viernes.